El sol abrazaba el pavimento de San Ignacio, una pequeña ciudad del centro de México donde cada calle tenía sus secretos y cada rincón guardaba una historia. Adelina Balcázar empujaba lentamente su cochecito por los caminos empedrados del Parque Central, ignorando el calor. Sus pensamientos se alejaban de esas calles calurosas y de los colores brillantes de las bugambillas. Gabriel, de 2 años, dormitaba tranquilamente bajo la capota del cochecito, relamiéndose de vez en cuando. Adeline se detuvo, ajustó la sombrilla y tocó suavemente la mejilla sonrosada de su hijo. Estos momentos de paz eran lo único que la había mantenido equilibrada estos últimos meses. A la sombra de una gran jacaranda, bajo una cascada de flores moradas, la esperaba Camila Montoya, una amiga desde la infancia, la única persona realmente cercana en esta ciudad, en la que Adelina seguía siendo una extraña, a pesar de llevar 8 años viviendo aquí. Veo que el bebé por fin se durmió, sonrió Camila, empujando hacia atrás la silla de mimbre para su amiga. Adelina asintió, colocando cuidadosamente el cochecito a la sombra. Sus movimientos eran automáticos como mecánicos, y su mirada apagada y distante. «Pareces agotada». Camila cubrió la mano de su amiga con la palma. «¿Has vuelto a dormir mal?» «¿Cómo puedo dormir?». Adelina casi susurró, temerosa de que las palabras pronunciadas en voz alta se volvieran aún más reales. 3 noches seguidas Rogelio no vuelve a casa hasta la mañana. Dice que hay problemas en el nuevo restaurante, que los proveedores están fallando, que el personal es inexperto. No me creo ni una palabra. Se quedó en silencio, observando a un grupo de niños que jugaban a la pelota en un pequeño parque infantil cercano. Sus risas despreocupadas le cortaron los oídos. ¿Cuánto hacía que ella misma no se reía tanto? Parecía una eternidad. Camila removió pensativa su limonada con una cuchara. Los cubitos de hielo tintinearon contra las paredes del vaso. ¿Estás segura? Rogelio tiene mucho trabajo ahora con la apertura del nuevo local. No lo defiendas, interrumpió Adelina bruscamente. He visto los mensajes en su teléfono. Ni siquiera trata de ocultarlos. Es como si quisiera que yo lo supiera. ¿Qué mensajes? Camila dio un paso adelante. Te extraño. No puedo esperar a esta noche. Eres la única que realmente me entiende. Adelina casi escupió las palabras, cada una apuñalándola con una hoja afilada. ¿Y de quién? De un tal M, de sus contactos. Muy original. Gabriel se agitó inquieto en su sueño, y Adeline instintivamente cogió el cochecito, meciéndolo suavemente. Asegurándose de que su hijo estaba despierto, continuó. Y eso no es todo. El perfume. En nuestro dormitorio. En sus camisas. No en las mías. Dulce, exquisito, vulgar. Tal vez es solo un nuevo sabor del restaurante, Camila sugirió tentativamente. Ya sabes, para crear un ambiente especial. ¡Basta! Adelina apretó los puños de modo que las uñas se le clavaron en las palmas. No actúes como si no supieras de qué estoy hablando. Ya debe estar todo el pueblo cuchicheando a mis espaldas. La mujer de Valenzuela que no ve lo que pasa delante de sus narices. Camila desvió la mirada. Y esa admisión silenciosa habló más que cualquier palabra. ¿Así que lo sabías?, preguntó Adelina en voz baja, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Escuché la charla, admitió Camila de mala gana. Pero ya sabes cómo es en los pueblos pequeños. A la gente le gusta chismorrear y la mitad de las cosas son inventadas. ¿Quién es ella?, preguntó Adelina exigente, ignorando las excusas de su amiga. Camila se quedó callada, frotando nerviosamente su servilleta. ¿Quién es, Camila?, repitió Adelina, alzando tanto la voz que varios de los parroquianos del café se volvieron en su dirección. Se llama Margarita Salazar, dijo finalmente Camila. Vino de la capital hace unos 6 meses. Trabaja como encargada en su nuevo restaurante. El nombre le cayó como una bofetada. Margarita. Claro que sí, la nueva encargada de la que Rogelio hablaba con tanta admiración. Una auténtica profesional, con mucha experiencia en establecimientos de prestigio, justo lo que necesita el nuevo formato. Ahora todas estas frases adquirían un significado completamente distinto. La he visto, susurró Adelina, recordando a una mujer alta y esbelta, con ondas de pelo oscuro perfectamente peinadas y una fría sonrisa en los labios impecablemente pintados. En la inauguración del último restaurante, me miró tan condescendiente. Ahora entiendo por qué. Adeline sintió náuseas en la garganta. 8 años de matrimonio. 8 años al lado de Rogelio,
cuando sus dos primeros restaurantes apenas se habían mantenido a flote, cuando habían ahorrado dinero para invertir en el negocio. Y ahora, cuando la cadena Valenzuela se había convertido en la más exitosa de la región, cuando por fin podían permitirse la casa con la que habían soñado, cuando tenían un hijo maravilloso, acaba de encontrar a otra persona. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sintiendo que la traición de su amiga le escocía tanto como la de su marido. No estaba segura. Camila parecía culpable. Y luego, estabas tan feliz con Gabriel. No quería arruinar eso. Adeline sonrió con amargura. ¿Feliz? ¿Había sido realmente feliz estos últimos meses? ¿O solo se aferraba desesperadamente a la ilusión del bienestar conyugal, haciendo la vista gorda a los signos cada vez más evidentes de que su matrimonio se estaba desmoronando? ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Camila con cautela. Adelina miró a su hijo dormido. En ese momento, Gabriel se parecía tanto a Rogelio, las mismas pestañas oscuras y espesas, el mismo mentón obstinado. No lo sé, admitió con sinceridad. Pero no dejaré que me quite a mi hijo, pase lo que pase. No se había dado cuenta de lo proféticas que serían aquellas palabras. Hacía tiempo que se había puesto el sol cuando Adeline acostó a Gabriel. El niño había estado malhumorado toda la noche, como si percibiera la tensión que reinaba en la casa. Se sentó junto a su cuna durante largo rato, tarareando canciones de cuna y acariciando sus suaves rizos oscuros, hasta que su respiración se volvió profunda y tranquila. Las manecillas del reloj se acercaban inexorablemente a medianoche, y Rogelio no regresaba. Adelina se sentó en el salón, en la penumbra, iluminada solo por la lámpara del escritorio. No encendió la televisión, no leyó, no hizo sus habituales tareas nocturnas. Se limitó a esperar, reuniendo fuerzas para una conversación que no podía aplazarse más. Cuando la puerta de entrada chirrió suavemente, Adelina se enderezó en su silla, juntando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Evidentemente Rogelio no esperaba verla. Se quedó inmóvil en el umbral del salón, con la chaqueta colgada del brazo. Tenía la camisa blanca ligeramente arrugada, el botón de arriba desabrochado y el pelo oscuro revuelto. Incluso en la penumbra, Adeline pudo ver una ligera marca de carmín en el cuello. «Creía que ya estarías dormida», dijo él, tirando la chaqueta descuidadamente sobre el respaldo del sofá. «Obviamente», replicó Adeline con frialdad. «Así no tendrías que explicar dónde estabas antes de medianoche». Rogelio suspiró, pasándose los dedos por el pelo con fingida irritación. «Adelina, ya hemos hablado de esto. Los últimos retoques antes del lanzamiento de San Cristóbal. Problemas con los permisos, con el personal, con el menú, con Margarita», terminó Adelina por él. Esperaba la negación, la indignación, quizá incluso la ira. Pero Rogelio dejó de hablar y la miró con una extraña expresión de alivio, mezclado con determinación. «Sí», dijo simplemente. Con Margarita, aquella confesión directa fue más dura que todas las reticencias y sospechas de los últimos meses. Adeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. No dejaría que él la viera destrozada. «¿Hasta cuándo?», fue lo único que preguntó. «4 meses», contestó Rogelio, hundiéndose en la silla frente a ella. «Pero no se trata de cuánto tiempo ha pasado, Adelina. Se trata de que tú y yo llevamos mucho tiempo, no juntos. Vivimos uno al lado del otro, pero no estamos juntos. Tú lo sabes. No te atrevas a echar la culpa a otro». Adeline se levantó de un salto casi sin poder evitar gritar. «No te atrevas a decir que es culpa mía que me engañaras. No estoy hablando de culpas». Rogelio mantuvo una calma poco natural. «Hablo de hechos. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis asuntos? ¿Cuándo preguntaste por algo que no fueran las cuentas y los gastos? ¿Cuándo te alegraste de mi éxito? Desde que Gabriel nació, nada existe para ti excepto él». «Es nuestro hijo», Adeline se indignó. «Exactamente», asintió Rogelio. «Nuestro, no solo vuestro. Pero actuáis como si yo solo fuera una fuente de dinero para vosotros dos, como si no me necesitarais para nada más». Adelina no podía creer lo que oía. Ese hombre con el que había vivido 8 años se había convertido de repente en un extraño que le decía cosas horribles e injustas. ¿Dónde estaba el Rogelio que le había jurado amor eterno? ¿Quién lloraba mientras sostenía a Gabriel recién nacido en sus brazos? ¿Quién le prometió que siempre estarían juntos, pasara lo que pasara? «Margarita me entiende», continuó Rogelio.
Comparte mis ambiciones, mis planes. No solo tolera mi trabajo, sino que forma parte de él. Ella y yo estamos en la misma onda. Qué poético, dijo Adelina con desdén. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a ir con tu alma gemela? Voy a pedir el divorcio, dijo Rogelio con calma, como si estuviera anunciando sus planes para cenar. Mi abogado ya ha preparado los papeles. No tienes nada de qué preocuparte. Yo os proporcionaré todo lo que necesitéis, Gabriel y tú. Adeline se quedó helada, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. En algún lugar de su mente se lo esperaba, pero oír esas palabras así, pronunciadas con tanta indiferencia. ¿Vas a proveer?, preguntó, apenas reconociendo su propia voz. ¿Crees que voy a dejar que me pagues sin más? ¿Simplemente extender un cheque y olvidarme de la existencia de mi hijo? Algo cambió en el rostro de Rogelio, un pliegue duro a un lado de la boca que ella no había notado antes. No, Adelina, no voy a olvidarme de mi hijo, al contrario. La miró fijamente a los ojos. Quiero que Gabriel viva conmigo. La habitación pareció girar ante los ojos de Adelina. Se agarró al respaldo de la silla para no caerse. ¿Qué? Ya me has oído, dijo Rogelio con firmeza. Quiero la custodia completa de Gabriel. Tengo una casa, unos ingresos estables. Puedo darle la mejor educación, las mejores oportunidades. Tengo a Margarita, que será una madrastra maravillosa para él. ¡Estás loca! Adelina no paraba de gritar. ¿Quieres quitarme a mi hijo y dárselo a tu amante? Quiero lo mejor para mi hijo, repitió Rogelio con terquedad. ¿Y qué puedes darle tú, Adelina? Ni siquiera trabajas. No tienes educación. Esta casa es mía. Sin mí no tienes nada. Yo tengo amor para mi hijo, replicó Adelina con enojo. ¿Qué es más de lo que puedo decir de ti? Solo quieres castigarme quitándome mi posesión más preciada. Piensa lo que quieras. Rogelio se puso de pie, dando a entender que la conversación había terminado. Pero hablo en serio. Mi abogado se pondrá en contacto con usted. Y te aconsejo que busques un buen representante, aunque... Sonrió maliciosamente. Sonrió irónicamente. Me temo que no encontrará un abogado en San Ignacio que vaya contra mí. Adeline sintió un escalofrío en su interior. Por supuesto que conocía la influencia de Rogelio en la ciudad. Después de todo, sus restaurantes daban trabajo a cientos de lugareños. El alcalde y el jefe de policía eran sus invitados habituales. El juez Morales cortó personalmente la cinta en la inauguración de Tequila, el cuarto restaurante de la cadena. No puede hacer eso, se obligó a hablar con calma. El tribunal nunca entregaría un niño pequeño al padre y no a la madre, sobre todo cuando el padre es un marido infiel que ha destruido la familia. ¿Ah, sí? Rogelio enarcó una ceja. ¿Y si puedo demostrar que la madre es inestable, que tiene ataques de ira, que no puede proporcionar al niño los cuidados y la seguridad adecuados? Eso es mentira. Adeline soltó un grito de indignación. Tal vez, se encogió de hombros Rogelio, pero tengo el dinero y los contactos necesarios para que esa mentira resulte muy convincente. ¿De verdad quieres ver a quién creerán en este pueblo, a mí o a ti? En ese momento, Adelina vio a un completo desconocido frente a ella. No era el tipo ambicioso pero amable del que se había enamorado en su juventud. No era el marido cariñoso que la había cogido de la mano durante el parto. Delante de ella había un hombre de negocios frío y calculador, dispuesto a utilizar cualquier medio para lograr su objetivo. «Lucharé por mi hijo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Hasta mi último aliento». «Tu voluntad», Rogelio se dirigió a las escaleras. «Dormiré en el dormitorio de invitados. Mañana recogeré mis cosas. Y Adelina», se dio la vuelta, «no hagas ninguna tontería. No te ayudará a retener a Gabriel». Cuando sus pasos se alejaron escaleras arriba, Adelina se hundió exhausta en el sofá. Solo ahora dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró en silencio para no despertar a su hijo, tapándose la boca con la palma de la mano para contener los sollozos. Apenas durmió aquella noche, atenta a todos los ruidos de la casa, temerosa de que Rogelio intentara llevarse a Gabriel ahora mismo. Incluso trasladó la cuna a su dormitorio, cerró la puerta con llave y empujó la cómoda contra ella. 2 veces durante la noche, la despertó su propio grito y se levantó de un salto con el corazón palpitante para asegurarse de que Gabriel seguía durmiendo plácidamente a su lado. Al amanecer, su miedo se había convertido en determinación. No permitiría que Rogelio y su amante le arrebataran a su hijo, jamás, a cualquier precio. Rogelio se marchó por la mañana temprano, sin despedirse de ella ni de Gabriel. Adelina le oyó recoger el dormitorio que compartían.
Llamar a alguien para decirle que llegaría pronto, el portazo de la puerta principal y el motor de su caro coche rugiendo. No salió de su habitación hasta estar segura de que se había ido. Su primer impulso fue llamar a Camila, pero algo la detuvo. La confesión de ayer de su amiga seguía tocándole la fibra sensible. Camila lo sabía y guardaba silencio. Al parecer, toda la ciudad lo sabía, y guardó silencio mientras ella seguía representando el papel de esposa feliz de un restaurador de éxito. En lugar de eso, Adeline se dedicó a sus habituales tareas matutinas. Preparar el desayuno para Gabriel, bañarlo, cambiarlo y acostarlo para su siesta matutina. Como si su mundo no se hubiera derrumbado la noche anterior. Pero en su interior bullía una auténtica tormenta. Centrada en Gabriel, trató de no pensar en su inminente divorcio, en la posible pérdida de su hijo, en el hecho de que tal vez tuviera que abandonar esta ciudad donde Rogelio tenía todo el poder. Cuando Gabriel se durmió, decidió llamar a Camila. A pesar de su resentimiento, necesitaba hablar con alguien que al menos intentara comprenderla. Está pidiendo el divorcio, dijo Adelina sin preámbulos cuando Camila contestó. Y quiere a Gabriel. Hubo una fuerte pausa al otro lado de la línea. Dios mío, Adela, dijo finalmente Camila. ¿Estás segura? Me lo dijo a la cara anoche. La voz de Adeline sonó sorprendentemente tranquila, casi distante. Dijo que su abogado ya había preparado el papeleo, que demostraría que soy una mala madre, que todo el mundo en esta ciudad estaría de su parte. ¡Qué locura!, exclamó Camila. ¿Cómo puede hacer eso? Todos saben que eres una gran madre. Obviamente no todos, replicó Adelina con amargura. Rogelio no cree que yo pueda darle a Gabriel lo que él sí puede. Dinero, conexiones, prestigio y, por supuesto, una nueva mamá, su preciosa Margarita. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Camila tras otra pausa. ¿Qué voy a hacer? Adelina se asomó a la ventana, observando a los niños del vecino que jugaban afuera. Tiene razón, no tengo dinero ni contactos. Esta casa es suya, no tengo trabajo. Mi familia está lejos y nunca aprobaron este matrimonio. Lo único que tengo es el amor por mi hijo. Pero, ¿será suficiente ante un tribunal? Necesitas un buen abogado, dijo Camila con firmeza. Puedo prestarte algo de dinero. No es mucho, pero es suficiente para empezar. ¿En esta ciudad?, sonrió Adelina. Sabes que cualquier abogado de aquí se lo pensaría 2 veces antes de enfrentarse a Rogelio Valenzuela. Sus restaurantes alimentan a media ciudad. Entonces, desde otra ciudad, Camila no se dio por vencida. La capital. Tendré que huir. Acabó Adelina el pensamiento que le había rondado por la cabeza toda la noche. Llevarme a Gabriel y desaparecer en algún lugar donde no nos encuentren. Adelina, no. Había auténtico horror en la voz de Camila. Es un secuestro. Te estarán buscando. Te meterán en la cárcel si te encuentran. ¿Qué alternativa tengo? La voz de Adelina se volvió histérica. ¿Sentarme a esperar que Rogelio venga con la policía y se lleve a mi hijo? ¿Ver cómo esta mujer cría a mi hijo? ¿Saber que Gabriel la llamará mamá y ni siquiera se acordará de mí? Ya pensaremos en algo, prometió Camila. Pero no hagas nada precipitado. Habían pasado 3 días desde que Rogelio había abandonado la casa. 3 días angustiosos de silencio total. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Solo una carta oficial de un abogado notificándole el inicio del proceso de divorcio. Papel sellado, redacción seca, como si se tratara de una transacción y no de 8 años de vida en común. Adeline apenas dormía esos días. Por la noche se estremecía con cada susurro, imaginando a Rogelio entrando a hurtadillas en casa para llevarse a Gabriel. Durante el día no perdía de vista a su hijo, temiendo que si le daba la espalda, se lo llevaría. Aquel día hacía mucho calor. El aire parecía denso y pesado, lleno de olor a polvo caliente y gases de escape. Adeline decidió salir con Gabriel al patio. Al menos hacía un poco más de fresco bajo la vieja acacia que en las mal ventiladas habitaciones de la casa. Extendió una manta de vivos colores sobre la hierba, sacó los juguetes de Gabriel, un coche de plástico, unos cubos, un oso de peluche hecho jirones, y sentó a su hijo en medio de aquel improvisado espacio de juego. El niño cogió alegremente el oso, lo aferró contra sí y balbuceó algo en su propio idioma. Adelina se sentó a su lado y le ajustó mecánicamente la correa del mono. Las ojeras delataban sus noches de insomnio. Su pelo, normalmente peinado con esmero, estaba ahora descuidadamente recogido en una coleta.
No se había maquillado, no se había puesto joyas. Todo parecía tan inútil ahora que su mundo se desmoronaba. «Mamá». Gabriel le tendió el cubo, y a Adeline se le estrujó el corazón de ternura. «Sí, cariño». Cogió el cubo y se obligó a sonreír. «Mamá está aquí. Mamá siempre estará ahí para ti». Miró a su hijo, memorizando cada rasgo de su rostro. Aquellos ojos marrones, como los de Rogelio. Aquellos rizos oscuros por los que le encantaba pasar los dedos cuando se dormía. Las mejillas regordetas, la nariz diminuta, la barbilla testaruda. ¿Sería capaz de vivir sin él? La idea de que en cualquier momento Rogelio pudiera aparecer con una orden judicial y llevarse a Gabriel era insoportable. Adelina se tapó los ojos, tratando de controlar el ataque de pánico. No, no dejaría que eso sucediera. Encontraría la manera de proteger a su hijo. Tenía que haber alguna salida. De repente, el chirrido de los frenos la hizo estremecerse. Un caro coche negro se había detenido justo delante de la puerta de su casa. Instintivamente, Adeline acercó a su hijo a ella, sintiendo que el miedo le atenazaba la garganta con dedos helados. Reconoció el coche. Rogelio lo conducía a menudo por la ciudad, presumiendo de su estatus. Pero él no lo conducía. La puerta se abrió y una mujer salió del coche. Alta, delgada, llevaba un caro vestido de verano color marfil y unas gafas de sol que parecían costar más que todo el vestuario de Adelina. El pelo largo y oscuro le caía descuidadamente sobre los hombros. Margarita Salazar, la mujer que había arruinado a su familia. Adelina se puso en pie de un salto, tirando de Gabriel contra ella con tanta fuerza que éste gimoteó. «¿Qué estáis haciendo aquí?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Esta sigue siendo mi casa y yo no te he invitado a entrar». Marguerite se quitó las gafas, despacio, con deliberada elegancia. Sus ojos eran fríos y evaluadores, como si estuviera mirando un artículo en venta. «Adelina, ¿verdad?», dijo en un tono que mezclaba la condescendencia con un toque de desprecio. «No nos han presentado formalmente, pero Rogelio me ha hablado mucho de ti». «No puedo decir lo mismo», le cortó Adeline. No consideró oportuno hablarme de su amante. Los labios finamente definidos de Margarita se curvaron en una sonrisa que no tocó sus ojos. ¿Amante? ¿Qué palabra tan anticuada? Rogelio y yo somos socios, en todos los sentidos. Avanzó unos pasos, acercándose a la puerta. Adelina dio un paso atrás, aún abrazando a Gabriel. El niño se quedó callado, mirando con recelo a la desconocida. «¿Qué queréis?», preguntó Adelina, sintiendo que un escalofrío comenzaba a recorrerla. «Oh, solo conocer al bebé». Marguerite se apoyó en la puerta sin intentar entrar. «Después de todo, pronto nos veremos muy a menudo». La frase golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Adeline dio otro paso atrás, como si pudiera distanciar físicamente a su hijo de aquella mujer. «Lárgate», casi escupió la palabra. «O llamo a la policía». Margarita se rió, y aquella risa, tintineante y melodiosa, era en cierto modo más aterradora que cualquier amenaza. «¿A la policía? ¿En este pueblo?», sacudió la cabeza, como una madre que explica algo con condescendencia a un niño que no comprende. «Cariño, aquí todo el mundo sabe quién es Rogelio Valenzuela. Saben cuánta gente trabaja en sus restaurantes, cuántos impuestos paga a las arcas municipales, con quién cena el alcalde cada viernes por la noche, y a quién invita a cenar el gobernador antes de cada elección». Hizo una pausa, viendo cómo esas palabras se asentaban pesadamente sobre los hombros de Adeline. «¿Y quién eres tú?», continuó Marguerite. «Un ama de casa sin estudios, sin perspectivas, sin dinero. Una mujer que durante 8 años parasitó del talento y la diligencia de su marido sin hacer ningún bien. ¿De qué lado crees que estará la policía?». Adeline apretó los puños, sintiendo que las uñas se le clavaban en las palmas. Solo el hecho de tener a Gabriel en sus manos le impedía arremeter contra la mujer. «Rogelio me ha dicho que estabas haciendo berrinches», continuó Margarita, como si estuviera entablando una conversación trivial. «Que le gritabas, que le amenazabas, que tenía miedo de dejar a su hijo contigo, que eras inestable». «Eso es mentira», exclamó Adeline. «Yo nunca...». «¿Y a quién hay que creer, querida?», la interrumpió Marguerite. «¿A un respetado hombre de negocios o a una mujer mentalmente inestable que no puede aceptar que su marido la haya abandonado?». Gabriel, sintiendo la tensión de su madre, empezó a gemir. Adeline le acarició la espalda mecánicamente, sin dejar de mirar a Marguerite. «¿Qué quieres?», repitió sintiéndose acorralada.
Rogelio y yo pensamos que lo mejor sería que el niño se acostumbrara enseguida a su nuevo entorno, dijo Margarita, yendo al grano. ¿Para qué traumatizarlo con una prueba larga? Al fin y al cabo, el resultado es obvio. ¿Has venido a decirme eso? Adelina sintió que en su interior crecía una feroz resistencia. ¿Para que te entregue a mi hijo voluntariamente? ¿Por qué no? Margarita abrió la puerta y entró en el patio. He venido a llevármelo. Se movió tan rápido que Adeline no tuvo tiempo de reaccionar. En un momento Marguerite estaba junto a la verja y al siguiente ya estaba a su lado, tendiendo los brazos a Gabriel. ¿Qué haces? Adeline retrocedió y agarró a su hijo con más fuerza. No te atrevas a tocarlo. No montes una escena, Adelina, dijo Marguerite con frialdad. Dame al niño y nos iremos. Cuanto antes aceptes lo inevitable, más fácil será para todos, especialmente para el bebé. ¡Fuera de mi casa!, gritó Adeline, sintiendo que el pánico la invadía. Corrió hacia la casa, pero tropezó con un juguete tirado en la hierba. Por un momento perdió el equilibrio y Marguerite lo aprovechó. La mujer se lanzó hacia adelante y agarró a Gabriel por el brazo. «Ven con la tía Marguerite, nene», arrulló, tratando de arrancar al niño de los brazos de Adelina. «No», gritó Adelina, aferrándose desesperadamente a su hijo. «Déjenlo en paz. ¡Socorro! ¡Que venga alguien!». Gabriel prorrumpió en gritos asustados, sin entender qué estaba pasando. ¿Por qué esa extraña mujer tiraba de él? ¿Por qué gritaba su madre? Se agarró a la blusa de Adeline, pero los dedos de Marguerite eran fuertes e insistentes. «Deja de ponerte histérica», siseó Marguerite, dejando caer su máscara de socialité. «Solo lo estás asustando. ¡Suéltame!». «No», gritó Adelina desesperada. «Es mi hijo». En ese momento sintió un dolor agudo. Margarita la empujó violentamente contra el pecho, obligándola a retroceder. Aprovechando la confusión, arrancó a Gabriel de los brazos de Adelina con un rápido movimiento. «Con una madre como tú, crecerá para ser un mendigo», dijo Margarita con desdén, retirándose hacia la puerta con el niño llorando en brazos. «Rogelio podrá darle todo lo que tú nunca podrás. Tráelo de vuelta». Adelina se apresuró a seguirla, pero Margarita ya había saltado la verja. Adelina vio cómo la amante de su marido colocaba rápidamente a Gabriel en la sillita de bebé de la parte trasera del coche. Corrió todo lo que pudo, pero los zapatos le resbalaban en la hierba y las piernas le temblaban de asombro y terror. «¡Gabriel!», gritó, intentando alcanzar el coche. «¡No toques a mi hijo! ¡Tráelo de vuelta!». Pero Margarita ya estaba al volante. El motor rugió y el coche arrancó a toda velocidad. Adelina salió corriendo a la carretera agitando los brazos desesperadamente, intentando detener el coche. Fue inútil. El coche negro desapareció rápidamente al doblar la esquina, llevándose consigo su único tesoro. Adeline se desplomó de rodillas en medio de la carretera, ignorando el dolor punzante del asfalto caliente a través de la fina tela de su ligero vestido. El terror y la desesperación le oprimieron tanto la garganta que ni siquiera pudo gritar. Las lágrimas corrían por su rostro, y solo un pensamiento rondaba su mente. Gabriel se había ido. Su hijo había desaparecido. Su hijo en manos de esa mujer. De repente, oyó el pitido del teléfono. Un mensaje. Adeline sacó el teléfono del bolsillo y desbloqueó la pantalla con dedos temblorosos. Un número desconocido. Un texto corto. «Y no te atrevas a denunciar esto a la policía». Se quedó mirando la pantalla, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Era una pesadilla, una auténtica pesadilla. Esto no podía estar ocurriendo en la realidad. No a ella, ni a su hijo. A través del velo de lágrimas, Adeline apenas podía ver el camino de vuelta a casa. Los vecinos que paseaban cerca la miraron sorprendidos, pero nadie se acercó. Nadie preguntó qué le pasaba. Como siempre, la gente prefería no meterse en los problemas de los demás, sobre todo si esos problemas involucraban a la familia Valenzuela. Cuando entró en la casa, Adelina corrió inmediatamente hacia el teléfono. Sus dedos marcaron automáticamente el número de Camila, la única persona en quien podía confiar en este pueblo, a pesar de su reciente decepción. «¿Hola?». La voz de su amiga sonaba lejana, como de otro mundo. «Se lo llevó», exhaló Adelina comenzando a llorar otra vez. «Ella vino y se lo llevó». «¿Adelina?», preguntó Camila preocupada. «¿Qué pasó? ¿De qué estás hablando?». «Marguerite». Adelina apenas podía hablar entre sollozos ahogados. «Ella vino aquí», me arrebató a Gabriel de los brazos, y se fue en el coche de Rogelio. «Dios mío», jadeó Camila.
¿Hablas en serio? Eso es secuestro. Me envió un mensaje, continuó Adelina, dividida entre la desesperación y la rabia. Me advirtió que no fuera a la policía. ¿Que no vaya a la policía? La voz de Camila era de auténtica indignación. ¿Cómo se atreven? Es tu hijo. No tienen derecho. No lo entiendes, dijo Adelina cansada, hundiéndose en su silla. Rogelio lo controla todo en este pueblo. Todo y a todos. Margarita misma me lo dijo. ¿Quién me creería contra él? Pero esto no es un caso de divorcio, Adelina. Camila estaba indignada. Esto es secuestro de niños. Aunque Rogelio tenga contactos, la policía no puede ignorar algo así. Adelina cerró los ojos, viendo el rostro asustado de Gabriel frente a ella, oyéndolo llorar. ¿Sería capaz de olvidar ese sonido? ¿Podría perdonarse por no abrazarlo? ¿Por no protegerlo? ¿Y si le hubieran hecho algo a Gabriel? Susurró. ¿Y si se lo llevan a alguna parte? No, dijo Camila con firmeza. Rogelio quiere a su hijo. No le haría daño. Y no violaría la ley. Una cosa es usar conexiones en la corte y otra muy distinta es robarle un hijo a su madre. Tú no los viste, objetó Adelina, apretando el auricular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Rogelio había cambiado. Es como si estuviera obsesionado con llevarse a Gabriel. Y esa mujer, hay algo terrible en ella, Camila. Algo frío y cruel. Ella me miró como si yo fuera basura. Hubo silencio al otro lado de la línea. Adelina sabía que Camila estaba pensando en la situación, sopesando las posibilidades. Tienes que llamar a Rogelio, dijo finalmente su amiga. Ahora mismo, exígele una explicación. Y si se niega a devolver a Gabriel, ir a la policía, a pesar de las amenazas. Al fin y al cabo, la ley está de tu parte, Adela. Eres su madre, y nadie tiene derecho a quitarte a tu hijo sin una orden judicial. Adelina sintió lentamente, aunque Camila no podía verlo. Su amiga tenía razón. A pesar de todas las conexiones de Rogelio, secuestrar a un niño era un delito que no podía ignorarse. De acuerdo, dijo en voz baja. Le llamaré, y luego te volveré a llamar. Iré a verte, dijo Camila con firmeza. Espérame, no tienes que pasar por esto sola. Cuando terminó de hablar, Adelina se quedó sentada unos minutos, reuniendo fuerzas. Luego marcó el número de Rogelio. Los pitidos parecían interminables. Por fin contestó, y su voz, tan familiar y a la vez tan extraña, la hizo estremecerse. Adelina, dijo sin saludar. He estado esperando tu llamada. ¿Dónde está mi hijo? Adelina trató de hablar con calma, pero su voz temblaba de emoción contenida. ¿Qué le has hecho a mi hijo? Cálmese, respondió fríamente Rogelio. Gabriel está bien, está en su casa. Su casa está aquí, exclamó Adelina. Conmigo, yo soy su madre. Su casa está donde está su padre, le cortó Rogelio. Y ahora está conmigo, a salvo. Margarita le está preparando la cena. Adelina cerró los ojos, imaginando la escena. Su hijo en una casa extraña, con una mujer extraña que lo alimentaba con cuchara. Le sonreía, le acariciaba la cabeza. Una oleada de náuseas le llegó a la garganta. Tráelo de vuelta, casi suplicó. Por favor, Rogelio, todavía es muy pequeño, necesita a su madre. Por eso está con nosotros. La voz de Rogelio era inquebrantable en su certeza. Necesitas ayuda, Adelina. No lo estás superando. Eres inestable. Siempre estás gritando. «Porque destruiste nuestra familia», gritaba ella. «Porque me engañaste. Porque me amenazas con quitarme a mi bebé. ¿Cómo se supone que debo reaccionar?» «A eso me refiero», dijo Rogelio con calma, como si los gritos de ella no hicieran más que confirmar sus palabras. «No controlas tus emociones. Ese comportamiento podría ser peligroso para el niño. No te atrevas a decir eso», siseó Adelina, sintiendo que la ira reemplazaba a la desesperación. «Sabes que nunca le haría daño a Gabriel, jamás». «Lo sé», asintió Rogelio con brusquedad. «Pero podrías hacerte daño a ti misma. ¿Y qué pasaría con él?» Adelina se quedó paralizada, atónita ante aquel giro. «¿De qué estás hablando?» «De tu estado emocional», explicó con paciencia, como si hablara con un niño. «Estás al límite, Adelina. No duermes, apenas comes, lloras todo el tiempo. Marguerite vio el estado en que te encontrabas. Ni siquiera podías sostener bien al bebé. Le preocupaba que te cayeras con él. Me empujó». Adeline estaba indignada. «Me arrancó a Gabriel de los brazos por la fuerza». «Eso no es cierto», dijo Rogelio con firmeza. «Margarita dijo que casi te caes, y ella agarró a Gabriel cuando se te escapó de los brazos. Le salvó de la caída». «Eso es mentira»,
Adelina no podía creer lo que estaba oyendo. Rogelio, no puedes creerlo. Secuestró a nuestro hijo, en mi casa. Ella lo salvó, repitió Rogelio. Y ahora está a salvo, con nosotros. Voy a ir a la policía, dijo Adelina con firmeza. Voy a ir a la policía ahora mismo. Lo que has hecho es un delito, es un secuestro. Hubo una pausa en el teléfono. Cuando Rogelio volvió a hablar, su voz era tranquila y amenazadora. Yo no te lo aconsejaría, Adelina. ¿Por qué? ¿Porque has comprado a toda la policía de esta ciudad? Casi gritó las palabras. ¿Porque tu dinero te permite violar la ley? Porque tengo pruebas de tu ineptitud, replicó Rogelio con calma. Fotografías de los moratones en el cuerpo de Gabriel que no puedes explicar. Vídeos de tus rabietas. Testimonios de testigos en los que gritas al niño cuando crees que nadie te oye. ¿Qué? Adeline sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. Eso es calumnia. Yo nunca... La policía no sabrá qué es verdad y qué es mentira, la interrumpió Rogelio. Simplemente se llevarán al bebé y lo entregarán a las autoridades de protección de menores. ¿Y sabes lo que hacen en estos casos? Entregan al niño a un padre que pueda proporcionarle un entorno estable y seguro. Ese sería yo. Adeline permaneció en silencio, atónita ante aquellas amenazas. ¿Era realmente capaz de semejante mezquindad? ¿Podría este hombre al que amaba, el padre de su hijo, fabricar pruebas contra ella? Por favor, se le quebró la voz. Por favor, Rogelio, devuélveme a mi hijo. Haré lo que quieras. Devuélvemelo. Sería mejor para todos. La voz de Rogelio tenía una nota de pesar. Sobre todo para Gabriel. Ya se está acostumbrando a su nuevo hogar. Se ríe, juega con los juguetes que le ha comprado Margarita. Aquí será feliz, Adeline. No, sacudió la cabeza aunque él no pudo verla. No, no, no. Debe estar conmigo. Soy su madre. No puedes llevártelo. No es un juguete, Rogelio. Es nuestro hijo. Exactamente, estuvo de acuerdo. Es nuestro. Y como padre tengo tanto derecho como tú. Y dada su precaria condición, aún más. Lucharé, susurró Adeline. No me echaré atrás. Estás en tu derecho, suspiró Rogelio. Pero piensa en Gabriel, en lo que tendrá que pasar por culpa de tu testarudez, en que tendrá que responder a preguntas de desconocidos, ser examinado, ver tus rabietas en el juzgado. Adelina cerró los ojos imaginándolo todo. Rogelio sabía dónde golpear, conocía su punto más vulnerable, el deseo de proteger a su hijo de cualquier sufrimiento. Déjame verlo, le suplicó. Solo unos minutos. Asegúrate de que está bien. Ahora no, le cortó Rogelio. Necesita tiempo para acostumbrarse a su nuevo entorno. Tu llegada solo lo alterará. Me echa de menos, insistió Adelina. Tú sabes que sí. No puede dormir sin su cuento favorito. Llora si no me ve cuando se despierta. Margarita está muy bien, respondió fríamente Rogelio. Eso es todo lo que necesitas saber. Que pases buena noche. Las paredes de la comisaría presentaban un aspecto hosco y apático. La pintura azul descolorida se había desprendido en algunos lugares, dejando al descubierto el hormigón gris que había debajo. En el tablón de anuncios de la entrada, colgaban viejas notificaciones de búsqueda y normas de comportamiento en lugares públicos, amarillentas por el paso del tiempo. A pesar del ventilador que funcionaba bajo el techo, la habitación estaba cargada y olía a humedad. Adelina se sentó en una silla de plástico duro y frotó nerviosamente la correa de su bolso. Hacía más de una hora que había rellenado la denuncia por sustracción de menores, pero nadie tenía prisa por recibirla. El agente de guardia, un hombre bajo y corpulento con la cara siempre sudorosa, le dirigía una rápida mirada de culpabilidad cada vez que pasaba a su lado y luego apartaba la vista. En algún lugar del fondo de la comisaría se oían voces, teléfonos que sonaban, viejas sillas de oficina que crujían. Un día normal de trabajo en el departamento de policía de San Ignacio. Adelina sabía que detrás de la puerta con el cartel de solo personal se estaba decidiendo su destino. Decidir si asumir el caso contra Rogelio Valenzuela o si simplemente podía ignorar la histérica súplica de la esposa abandonada. Camila insistió en acompañarla, pero Adelina se negó. Esta era su lucha y tenía que llevarla sola. Además, Camila ya corría suficientes riesgos al apoyarla. En un pueblo pequeño donde todos se conocían, donde Rogelio tenía tanta influencia, hasta la amistad con su esposa caída en desgracia podía convertirse en un problema.
La puerta del despacho del jefe de policía se abrió por fin y un hombre alto y canoso, con un uniforme impecablemente planchado, entró en la recepción. El capitán Diego Ortega, jefe de policía de San Ignacio, era exactamente el tipo de figura de autoridad que suelen retratar las revistas de moda. Tenso, de aspecto militar, con una mirada muy aguda, pero miraba a cualquier parte menos a Adelina. «Señora Valenzuela», dijo por fin, dirigiéndose a ella. «Venga a mi despacho». Adelina se levantó con las piernas temblorosas. No había dormido en 24 horas, no había comido mucho, y la imagen de Margarita llevándose a Gabriel seguía en su mente. De él llorando, buscándola, del coche negro doblando la esquina. El despacho del capitán Ortega era tan impersonal como el resto de la comisaría. Un escritorio normal, un ordenador, unas cuantas carpetas, 2 sillas para las visitas. Ni fotos familiares, ni efectos personales. Nada que pudiera decir algo sobre el dueño del despacho. «Siéntese». Ortega señaló una silla y se sentó en la de enfrente. Tomó en sus manos la declaración de Adelina y la hojeó lentamente, aunque era evidente que ya se había familiarizado con su contenido. «Así que, señora Valenzuela», comenzó levantando por fin la vista hacia ella, «usted alega que su marido y su compañero secuestraron a su hijo». «Sí», respondió Adelina con firmeza. «Margarita Salazar vino a nuestra casa, me quitó a Gabriel de los brazos por la fuerza y se lo llevó. Luego me envió un mensaje de texto amenazador diciéndome que no fuera a la policía. Le tendió el teléfono al capitán con el mensaje aún abierto en la pantalla. «Y no te atrevas a denunciar esto a la policía». Ortega echó un vistazo a la pantalla, pero no anotó el número ni copió el mensaje. «¿Sabía que su marido ha pedido el divorcio?», preguntó en su lugar. «Lo sé», intentó Adelina mantener la calma. «Pero eso no le da derecho a llevarse a la niña sin una orden judicial. Lo que hizo Margarita Salazar es un secuestro, y exijo que la policía investigue este asunto de inmediato». Ortega se reclinó en su silla, golpeando la mesa con el bolígrafo. Este movimiento nervioso delataba su tensión interior, a pesar de su calma exterior. «Señora Valenzuela», comenzó con cautela, «debe usted comprender que los asuntos de familia son muy complicados, sobre todo cuando hay niños de por medio. No podemos irrumpir en casa de su marido y llevarnos al niño basándonos solo en su palabra. Esto no es un asunto de familia». Adelina estaba indignada. «Esto es un secuestro. Una mujer extraña me arrebató a mi hijo de los brazos y se lo llevó. ¿No es eso un delito?» «¿Lo sabía el padre del niño?», preguntó Ortega. «Claro que lo sabía», exclamó Adelina. «Él mismo la envió, y luego me dijo por teléfono que Gabriel ahora viviría con ellos. Así que el niño está ahora con su padre», afirmó Ortega, «que tiene todo el derecho a tener contacto con él. Sin una orden judicial, no tiene derecho a retener al niño contra la voluntad de la madre». Adelina sintió que le subía la rabia por dentro. «¿No lo entienden? Me han robado a mi hijo. Me amenazan. Y usted finge que no pasa nada». Ortega levantó la mano, instándola a calmarse. «Señora Valenzuela, nadie dice que no pasa nada, pero debe darse cuenta de que, ante todo, se trata de un caso familiar. Si su marido no le deja ver a su hijo, debería acudir a un abogado y presentar una demanda». «No tengo tiempo para juicios», Adeline casi gritaba. «Mi hijo solo tiene 2 años. Nunca ha estado sin mí. Está asustado, no sabe lo que pasa. Esta mujer es una extraña para él. Sin embargo, su padre está cerca», dijo Ortega con firmeza. «Eso significa que el niño no corre peligro. Y este no es un caso en el que la policía tenga derecho a inmiscuirse en asuntos familiares». «¿Te niegas a ayudarme?», no preguntó Adelina, sino que afirmó. Ortega suspiró, permitiéndose por fin parecer un poco más humano. «Escuche, señora Valenzuela», habló más bajo, como si temiera que los oyeran. «Comprendo su desesperación, de verdad que la comprendo. Yo también tengo hijos, pero debe darse cuenta de la situación». «¿Qué situación?». Adelina sonrió amargamente. «¿Que mi marido patrocina la campaña del alcalde? ¿Que organiza una cena para la élite de la ciudad todos los viernes por la noche? ¿Que todo el mundo en esta maldita ciudad tiene miedo de cruzarse con él?». «Yo no he dicho eso», replicó Ortega rápidamente, volviendo a mirar hacia la puerta. «Pero sé sensato. Rogelio Valenzuela es un hombre respetado en este pueblo. Crea puestos de trabajo, paga impuestos, participa en obras benéficas, y es el padre de tu hijo. ¿De verdad quieres provocar un escándalo público que solo perjudicará al bebé? Quiero recuperar a mi hijo».
Adelina sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. ¿Es tan difícil de entender? Habla con tu marido, sugirió Ortega, claramente deseosa de poner fin a esta conversación cuanto antes. Intente negociar pacíficamente o acuda a los tribunales. Créame, sería lo mejor para todos, especialmente para su hijo. Adelina lo miró, dándose cuenta de que seguir discutiendo era inútil. Este hombre no iba a ayudarla. Nadie en esta ciudad iba a ayudarla. Mi solicitud, pidió en voz baja. ¿La acepta? Ortega parecía incómodo, dando vueltas al trozo de papel con su firma. Lo tomaré en consideración, dijo finalmente. Pero, como ya le he explicado, la policía no puede ocuparse de este caso por el momento. Mi consejo es que se ponga en contacto con el abogado de la familia. Adeline se levantó, absolutamente desolada. Sabía perfectamente que su solicitud iría a la papelera en cuanto saliera de comisaría. O peor aún, a la mesa de Rogelio como advertencia. Gracias por su atención, capitán, agradeció formalmente dirigiéndose a la puerta. Señora Valenzuela, la llamó Ortega. Le aconsejo que resuelva esto pacíficamente, por su propio bien. Adelina percibió en su voz una nota que podía ser de simpatía o de advertencia. Pero ya no le importaba. Mientras caminaba por la recepción hacia la salida, sintiendo las miradas de los otros policías, su atención fue captada por un joven oficial sentado en uno de los escritorios. A diferencia de sus colegas, él no la miraba con curiosidad o juicio, sino con evidente simpatía. Era un poco más joven que el resto del personal, tal vez treintañero, delgado, de mirada atenta y bigote bien recortado. Cuando sus miradas se cruzaron, el oficial asintió ligeramente, como para hacerle saber que comprendía su situación. Luego volvió rápidamente a su papeleo cuando Ortega pasó de largo. Adelina salió de la comisaría a la calurosa calle. El sol del mediodía abrasaba sin piedad, pero ella apenas notaba el calor. Un escalofrío de desesperación se derramó en su interior. El sistema que debía protegerla a ella y a su hijo acababa de anunciar que no lo haría. Y ahora se encontraba sola frente al hombre que controlaba toda la ciudad. Caminó despacio por la calle, sin fijarse en los transeúntes, sin prestar atención a los coches. Sus pies la llevaron automáticamente a casa, a una casa vacía en la que cada detalle le recordaba a Gabriel. Sus juguetes esparcidos por el salón, su cuna con su osito favorito, su tacita sobre la mesa de la cocina. Al llegar a la casa, Adeline no se dio cuenta inmediatamente de que la puerta estaba abierta. Recordaba haberla cerrado exactamente al salir. El miedo la invadió. ¿Había enviado Rogelio a alguien a llevarse las cosas de Gabriel? O peor aún, la había desahuciado. Entró con cautela y encontró a Camila sentada en el sofá del salón. Su amiga dio un respingo al verla y corrió a abrazarla. «Dios, Adele, estaba tan preocupada», exclamó Camila. «No contestabas al teléfono, no escribías. Pensaba ir a la policía a buscarte». «Lo siento», contestó cansada Adelina, hundiéndose en el sofá. «Apagué el teléfono al salir de la comisaría. No quería hablar con nadie. ¿Qué habían dicho?» Camila se sentó a su lado y le apretó la mano. ¿Actuarían? ¿Irían a ver a Rogelio? Adelina sonrió amargamente. «Por supuesto que no lo harán. El capitán Ortega me aconsejó encarecidamente que resolviera los problemas familiares pacíficamente, e insinuó que era culpa mía no poder llegar a un acuerdo con mi marido». «Era de esperar», suspiró Camila. «Rogelio es demasiado importante para la ciudad como para que la policía se ponga de tu parte. ¿Ahora ves por qué no quería ir a la policía?» Adelina se recostó en el respaldo del sofá, cerrando los ojos. Era una pérdida de tiempo. Y Gabriel seguía por ahí, con ellos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Camila con cautela. Adelina permaneció en silencio. ¿Qué podía hacer? Sin dinero, sin contactos, sin el apoyo de la ley. ¿Cómo iba a luchar contra Rogelio, que tenía todo eso y más? «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero sé que no me rendiré. Gabriel es mi hijo, y lo recuperaré, cueste lo que cueste». Camila la miró preocupada. «Adele, por favor, no te precipites. No empeores las cosas. Rogelio está esperando a que hagas algo que pueda ser usado en tu contra en los tribunales». «¿Quién dice que viviré para ver el juicio?», preguntó Adelina en voz baja. No puedo imaginar mi vida sin Gabriel. Cada minuto pienso, está llorando. Me estará llamando. Se da cuenta de lo que ha pasado.
Y esa mujer está con él, tocándolo, hablándole, y yo aquí, en una casa vacía, sin poder hacer nada. Camila la abrazó y Adeline finalmente se echó a llorar. Lloró durante largo rato, desahogando todo el dolor, toda la desesperación que se había ido acumulando en ella desde el secuestro. Camila le acarició la espalda, susurrándole algo reconfortante, pero Adelina apenas oyó las palabras. La realidad se desdibujó en un torrente de lágrimas. No supo cuánto tiempo pasó hasta que pudo calmarse. Camila le trajo un vaso de agua y la obligó a beberlo. Luego insistió en que Adeline comiera, al menos un poco de la sopa que había logrado preparar mientras esperaba a su amiga. «Tienes que mantener las fuerzas», dijo Camila con severidad. «No ayudarás a Gabriel si te desmayas de agotamiento». Adelina tragó mecánicamente varias cucharadas sin probar bocado. La comida parecía tan insípida como el cartón. Pero Camila tenía razón. Tenía que mantenerse fuerte, por el bien de Gabriel. «Tengo que irme», dijo finalmente Camila mirando el reloj. «Mi marido llegará pronto del trabajo y aún no he preparado la cena. ¿Estás segura de que puedes arreglártela sola? ¿Por qué no te quedas con nosotros esta noche?» «No, gracias», dijo Adeline, negando con la cabeza. «Necesito estar sola, para pensar, y no quiero ponerte en peligro». «¿Peligro?» Camila estaba preocupada. «Adela, ¿qué haces?» «Nada en particular», contestó Adeline cansada. «Es que Rogelio no es de los que perdonan, y si se entera de que me estás ayudando, que intente hacer algo al respecto», dijo Camila con valentía. «Mi marido no trabaja en sus restaurantes, nuestros hijos no van al mismo colegio. ¿Qué puede hacer él? En esta ciudad, lo que él quiera», sonrió Adelina débilmente. «Pero gracias, por todo». Cuando Camila se fue, prometiendo llamar más tarde, Adelina se quedó sola en la casa vacía. El silencio la oprimía, haciéndole sentir aún más la ausencia de Gabriel. Por lo general, a esa hora él ya estaba irritable, reclamando atención antes de acostarse. Ella lo bañaba, le leía un cuento, le cantaba nanas. Adeline subió despacio las escaleras hasta la habitación infantil. La habitación parecía congelada en el tiempo. La cuna estaba perfectamente arreglada, los juguetes colocados en estanterías, los libros de cuentos apilados en una mesita. Todo esperaba el regreso del pequeño amo, que tal vez nunca volvería por aquí. Se sentó en el borde de la cuna, acariciando la suave manta con un dibujo de cohetes espaciales. A Gabriel le encantaba todo lo relacionado con el espacio. Rogelio había dicho a menudo que su hijo llegaría a ser astronauta. Ahora aquellos recuerdos le causaban un dolor casi físico. De repente sonó el teléfono móvil. Adelina se sobresaltó. El número no le resultaba familiar, y por un momento se le encogió el corazón. ¿Y si era Rogelio? O peor, Margarita con más amenazas. «Diga», contestó con cautela. «Señora Valenzuela», una voz masculina, joven, un poco nerviosa. «Soy el oficial Ernesto Gallardo. Nosotros, vimos hoy en la comisaría», recordó Adelina, aquel joven policía que la había mirado con simpatía. «Sí, me acuerdo de usted», respondió ella, sin saber por qué la llamaba. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Más bien quiero ayudarte», dijo Ernesto en voz baja. «Mira, yo sé que te han rechazado, y sé que está mal. Lo que le pasó a tu hijo es un crimen, sea quien sea su padre». Adeline sintió una pequeña chispa de esperanza en su interior. ¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó conteniendo la respiración. «Oficialmente no», respondió Ernesto con pesar. El capitán Ortega había dejado claro que el caso estaba cerrado. «Pero quizá pueda ayudarte extraoficialmente. ¿Podemos vernos?» «¿Cuándo?» Adelina ya se estaba levantando, dispuesta a correr a cualquier parte si había la más mínima posibilidad de recuperar a Gabriel. «En una hora», dijo Ernesto. «En el Café La Estrella, en las afueras de la ciudad. Nadie nos verá allí». «Allí estaré», prometió Adelina. «Y gracias». «No me des las gracias antes de tiempo», respondió Ernesto con gravedad. «No sé qué puedo hacer para ayudar, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo una mujer pierde a su hijo solo porque su marido tiene influencia en la ciudad». Después de la llamada, Adelina sintió una oleada de energía. Se aseó rápidamente y se puso ropa sencilla. Unos vaqueros oscuros y una camiseta gris. Se recogió el pelo en una sencilla coleta y se puso gafas de sol. No podía llamar la atención. Probablemente Rogelio ya había ordenado a sus hombres que la vigilaran. Pidió un taxi que la llevara a las afueras de la ciudad, después de indicar una dirección a una manzana del café.
Caminó el resto del trayecto, mirando constantemente a su alrededor para ver si la seguían. La estrella resultó ser un lugar pequeño y discreto, perdido entre naves industriales y talleres de reparación de coches. No era el tipo de lugar al que acudía la alta sociedad de San Ignacio. Estaba poco iluminado y casi vacío, con solo un par de trabajadores en la esquina más alejada bebiendo cerveza y un camarero limpiando vasos detrás de la barra. Ernesto ya estaba allí, sentado en una mesa junto a la ventana, pero no de uniforme, sino de paisano, vaqueros y una camisa sencilla. Cuando vio a Adelina, asintió con la cabeza, invitándola a unirse a él. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «¿Le apetece algo? ¿Un café?» «No, gracias». Adelina estaba demasiado emocionada para pensar en comida o bebida. «Dígame en qué me puede ayudar». Ernesto miró a su alrededor, asegurándose de que nadie les prestaba atención, y se inclinó más hacia ella. «Siento lo que pasó en la comisaría», empezó. «El capitán Ortega es un buen hombre, pero depende demasiado de la política, y su marido es una figura demasiado poderosa en la ciudad». «Ya lo sé», dijo Adelina con impaciencia. «Pero ¿qué importa? Todavía tienen a mi hijo, y las posibilidades de recuperarlo pacíficamente disminuyen por momentos». Ernesto la miró atentamente. «¿Qué piensas hacer?». Adelina dudó. No sabía si debía confiar en ese hombre, pero no tenía alternativa. Necesitaba a alguien de su lado. «Quiero llevarme a Gabriel por la fuerza», admitió finalmente. «Colarme en casa de Rogelio cuando no haya nadie, o cuando estén durmiendo. Coger a mi hijo y salir de la ciudad. Fuera del país, si es necesario». Ernesto frunció el ceño. «Eso es muy peligroso, señora Valenzuela, e ilegal. Si te pillan, si me atrapan, no será peor que ahora», replicó Adelina con amargura. «Al menos sabré que lo intenté, que no me quedé de brazos cruzados mientras mi hijo se acostumbraba a llamar mamá a otra mujer». Ernesto la miró con una mezcla de simpatía y preocupación. «Comprendo tu desesperación», dijo en voz baja. «Pero debes ser consciente de los riesgos. Su marido debe tener guardias, un sistema de seguridad de última generación. Si te pillan con las manos en la masa, se confirmará lo que él dice de tu inestabilidad. Y entonces podrías perder cualquier derecho sobre el niño que aún tienes». «No tengo elección», repitió Adeline con obstinación. «Y he tomado una decisión. Me llevaré a mi hijo, cueste lo que cueste». Notó que algo cambiaba en la mirada de Ernesto. No era un juicio, era más bien determinación, como si él también hubiera tomado una decisión importante. «Entonces necesitarás ayuda», dijo. «No puedo ir públicamente contra Valenzuela. No puedo arrestarlo ni a él ni a su novia, por secuestro, pero puedo darte información y tal vez un medio de defensa». La noche envolvió a San Ignacio en un espeso velo de oscuridad. Ese miércoles, las nubes cubrían el cielo, ocultando las estrellas y la luna, como si la naturaleza ayudara a Adelina a pasar desapercibida. Una brisa fresca movía las hojas de los árboles, creando sombras extrañas en las paredes de las casas. Adelina se paró en el lado opuesto de la calle, observando la mansión de Rogelio. La casa estaba encaramada en lo alto de una colina, un edificio de 2 plantas encalado con columnas y grandes ventanales, rodeado de un cuidado jardín. Un alto muro con una verja de hierro forjado separaba el terreno de la calle. Las luces estaban encendidas por todas partes, como si los propietarios quisieran mostrar su riqueza a toda la ciudad. Adeline llevaba ropa oscura, unos vaqueros negros, una camiseta negra y un cortavientos azul oscuro con capucha. Llevaba el pelo recogido bajo una gorra de béisbol y la cara desmaquillada. Intentaba pasar lo más desapercibida posible. La mochila que llevaba a la espalda contenía lo necesario para Gabriel: pañales, un biberón, una muda, su osito de peluche favorito y algo de comida. También llevaba el spray de pimienta que le había dado Ernesto y un sobre con dinero, todos los ahorros que le quedaban. Ernesto Gallardo, un joven policía, era el único realmente decidido a ayudarla. Al entregarle el bote, la miró largamente a los ojos, como si evaluara su determinación. «Esto no es un juguete», le dijo. «Úsala solo como último recurso, si te sientes realmente amenazada. Y recuerda, cuando dispares, aléjate inmediatamente, o la nube te afectará a ti también». Adeline recordaba cada una de sus palabras, así como su última advertencia: «Si te atrapan, no hay nada que pueda hacer para ayudar». Nunca nos hemos conocido oficialmente. Ahora, de pie a la sombra de los árboles y observando la casa de su marido,
Sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. Había pasado los 3 últimos días preparándose, investigando el barrio, averiguando las rutinas diarias de los habitantes de la casa, comprando un billete de autobús a Veracruz, desde donde podría llegar a la frontera. Sufría de insomnio, no comía casi nada y vivía a base de café y adrenalina, pero el agotamiento físico no importaba. El fuego de la determinación maternal ardía en su interior y no la dejaba detenerse. El reloj de su muñeca marcaba ayer las 10. Según la información de Ernesto, todos los miércoles Margarita se quedaba en el restaurante hasta altas horas de la noche, celebrando reuniones de personal. Rogelio solía llegar a casa sobre las 11. Ahora mismo, solo la anciana niñera debía estar en la casa con Gabriel. El momento perfecto para irrumpir. Adelina respiró hondo y avanzó a lo largo del muro que envolvía la mansión. La entrada de servicio que Ernesto había mencionado estaba en la parte trasera de la casa, una pequeña puerta reservada para el ama de llaves y otros empleados. Al llegar al lugar indicado, Adelina miró a su alrededor. Aquí no había cámaras. Al parecer, Rogelio no consideraba estratégicamente importante esta parte del territorio. La puerta estaba cerrada, pero no era difícil atravesarla. Los barrotes metálicos le servían de apoyo para los brazos y las piernas. Apoyándose en los brazos, Adeline trepó por la verja y saltó al otro lado, tratando de aterrizar lo más silenciosamente posible. Una vez en los terrenos de la mansión, se quedó inmóvil, escuchando los ruidos nocturnos y buscando señales de peligro. Pero todo estaba en silencio, solo el susurro de las hojas y el ladrido lejano de los perros en algún lugar de la ciudad. El jardín que había detrás de la casa parecía sacado de una revista de moda. Arbustos perfectamente recortados, caminos pulcros y elegantes muebles de jardín. Había una pequeña fuente en medio del césped, cuyo gorgoteo ayudaba a ocultar el sonido de los pasos. Adeline se movió, acurrucándose contra las paredes y los arbustos, evitando los espacios abiertos. Cuando llegó al porche trasero, se quedó inmóvil, estudiando la casa. A través de los grandes ventanales pudo ver un espacioso vestíbulo con suelos de mármol y muebles finos. A la derecha estaba la cocina, moderna, con superficies cromadas y electrodomésticos caros. A la izquierda estaba el salón, con un enorme televisor y mullidos sofás. ¿Dónde está el cuarto de los niños?, pensó Adelina, mirando por las ventanas del primer piso. No conocía la distribución exacta de la casa, pero era lógico suponer que los dormitorios estaban arriba. La puerta trasera no estaba cerrada. Otro golpe de suerte. Adeline giró el pomo con cuidado y entró en la espaciosa cocina. Olía a comida. Obviamente la niñera había preparado la cena hacía poco. Sobre la mesa había un plato de puré de patatas y un vaso de leche. Algo se apretó en el pecho de Adeline al ver estos objetos. Eran cosas de su hijo, pero ella no tenía derecho a tocarlas. En la propia casa de su marido, ella era una delincuente, una intrusa con fines de secuestro. No, se contuvo. Secuestro no, me llevo a mi hijo. Ellos son los que lo secuestraron. Adeline se movió lo más silenciosamente posible, evitando las tablas del suelo que crujían e intentando no golpear los numerosos muebles. Había un pasillo que conducía de la cocina al centro de la casa. Desde allí llegaban los sonidos apagados de un televisor. Obviamente la niñera estaba viendo un programa en el salón. Las escaleras al primer piso estaban en el pasillo. Adeline se asomó cautelosamente por la esquina. La mujer mayor estaba sentada en una silla frente al televisor, de espaldas a ella. El momento era perfecto. Pisando en silencio las losas de mármol, Adeline cruzó el vestíbulo y empezó a subir las escaleras, rezando para que los escalones no crujieran. Cada paso parecía una eternidad, cada sonido ensordecedor. Pero Nani no se volvió, absorta en el culebrón de la noche. El primer piso era un largo pasillo con varias puertas a ambos lados. Adeline se asomó a la primera habitación. Un lujoso dormitorio con una cama enorme, claramente perteneciente a los dueños de la casa. Al ver las pertenencias de Marguerite esparcidas por la habitación, la bata de seda en el respaldo de una silla, los zapatos junto al armario, el frasco de perfume sobre el tocador, Adeline sintió una oleada de rabia. Aquella mujer estaba viviendo una vida que le pertenecía, acostándose con su marido, criando a su hijo. La siguiente habitación resultó ser el estudio de Rogelio, austero, con pesados muebles de madera oscura y un gran escritorio. En las paredes colgaban cuadros de sus restaurantes y diplomas de varios concursos de cocina. Finalmente, la tercera puerta condujo a Adeline al cuarto de los niños. Su corazón se aceleró
cuando vio la figura familiar en la cuna junto a la ventana. Gabriel dormía con los brazos abiertos, las mejillas regordetas sonrosadas por la suave luz nocturna. Un dinosaurio de peluche desconocido yacía junto a la almohada, obviamente un nuevo regalo de Marguerite. Adeline se quedó paralizada en el umbral, luchando contra el impulso de correr hacia su hijo y abrazarlo con fuerza. Era imposible actuar impulsivamente. Primero tenía que asegurarse de que no había nadie más en la habitación y pensar en cómo sacar al niño de la casa sin que se dieran cuenta. La habitación infantil era grande y estaba bien amueblada. Además de la cuna, había un cambiador, un gran armario con ropa, estanterías con juguetes y libros. En un rincón había una mullida mecedora y en las paredes había pintados brillantes animales, jirafas, elefantes, cachorros de tigre. Todo era nuevo, caro y elegido con gusto. Rogelio no escatimó en amueblar la habitación de su hijo. Asegurándose de que no había nadie en la habitación, Adelina se acercó en silencio a la cuna. Al ver a Gabriel durmiendo, se le llenaron los ojos de lágrimas. 3 días sin él parecían una eternidad. 3 días de dolor, miedo y desesperación constantes. Cariño, susurró, acariciándole suavemente la mejilla. Mamá ha venido a buscarte. Gabriel se removió en sueños, pero no se despertó. Adeline apartó suavemente el lateral de la cuna y cogió a su hijo en brazos, procurando no perturbar su sueño. El niño estaba calentito, olía a jabón para bebés y a algo dulce. Se abrazó automáticamente a su cuello y enterró la cara en su hombro, sin despertarse siquiera. Acunando a su hijo contra ella, Adeline buscó rápidamente su ropa de abrigo. Una chaqueta ligera colgaba de un gancho cerca de la puerta. Las noches de San Ignacio eran frescas incluso en verano. Se la quitó con una mano y se la echó por encima a Gabriel, que dormía. Ahora tenía que salir de aquí lo antes posible. Adeline se dirigió a la puerta, planeando bajar las escaleras y salir por la puerta trasera tan silenciosamente como pudiera. Pero al final del pasillo, oyó abrirse la puerta principal y voces masculinas en el piso de abajo. Rogelio había llegado antes de lo habitual, y a juzgar por las voces, no estaba solo. El corazón de Adelina se aceleró de miedo. Gabriel se agitó en sus brazos, perturbado por su tensión. Había que encontrar inmediatamente otra salida o escondite. En ese momento, una de las puertas del fondo del pasillo se abrió y Marguerite, vestida con un elegante traje de noche, salió. Se quedó helada cuando vio a Adeline con el bebé en brazos. Su rostro mostró primero desconcierto, luego sorpresa y después furia. «¡Tú!», exclamó. «¿Qué haces aquí?». Adeline abrazó a su hijo con más fuerza y se retiró hacia las escaleras. «Me llevo a mi hijo», dijo con firmeza. «¡Rogelio!», gritó Margarita sin dejar de mirar a Adelina. «Ya llegó. Esa loca se metió en la casa». Unos pasos rápidos en las escaleras se escucharon desde abajo. Gabriel se despertó con un grito y lloró, sin darse cuenta de lo que pasaba. «Calla, cariño», susurró Adeline, acariciándole la espalda. «Tranquilo, mamá está aquí». Marguerite se acercó a ella con el rostro enfadado. «Devuélveme al bebé», exigió, extendiendo las manos. «Le has asustado con tu aparición. Está acostumbrado a nosotros y tú lo estropeas». «Es mi hijo». Adelina retrocedió, apretando contra su pecho a un Gabriel que lloraba. «No lo toques». Rogelio apareció en las escaleras. Al ver a su mujer y a su hijo en brazos, se quedó helado, con la cara pálida de rabia. «Adelina», dijo en tono bajo y amenazador. «¿Qué hace usted aquí?». «Ha entrado en casa y quiere robar el bebé», intervino Marguerite, señalando a Adeline con un dedo tembloroso de indignación. «Te dije que era inestable, que es peligrosa». Rogelio subió lentamente el último escalón, con mirada fría y calculadora. «Dame a Gabriel», dijo tendiéndole las manos. «Y podremos arreglar esto pacíficamente». «¿Pacíficamente?». Adeline sonrió amargamente. «¿Después de secuestrar a mi hijo? ¿Después de amenazarme? ¿Después de poner a toda la policía de la ciudad en mi contra?». Siguió retrocediendo hasta apoyarse contra la pared. No había salida, con Margarita a un lado y Rogelio al otro, bloqueando el paso a las escaleras. «Es culpa tuya», dijo Rogelio con frialdad. «No nos dejaste elección. Si hubieras aceptado mis condiciones, ¿renunciar a tu hijo?». Adelina sintió que la rabia crecía en su interior. «Nunca». Gabriel seguía llorando, aferrándose a su cuello y repitiendo: «Mamá, mamá». Aquel llanto le desgarraba el corazón, pero al mismo tiempo le daba fuerzas.
El niño la reconocía a pesar de los 3 días de separación. Quería estar con ella, no con esos extraños. «Mira, está enfadado», intervino Marguerite, dando un paso adelante. «Lo único que haces es traumatizarlo. Ya está acostumbrado a un nuevo hogar, a una nueva vida». «Cállate», gritó Adeline. «No hables de mi hijo como si tuvieras derechos sobre él». «Tiene más derechos que tú», dijo Rogelio con dureza. «Margarita cuida de Gabriel, le crea un ambiente confortable. ¿Y tú? Usted irrumpe en mitad de la noche, le asusta, interrumpe su rutina. Yo soy su madre». Adelina sintió que perdía el control de sí misma. Nadie puede reemplazar a su madre. «Pronto te olvidará». Margarita sonrió cruelmente. «Los niños de su edad se adaptan rápidamente. Dentro de un mes me llamará mamá». Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Con la mano libre, Adelina buscó a tientas en el bolsillo de la cazadora el spray de pimienta que le había dado Ernesto. «Atrás», advirtió apuntando a Rogelio y Margarita. «Voy a salir de aquí con mi hijo, y nadie va a impedírmelo». Rogelio se rió, pero no había alegría en su risa, solo desprecio. «¿Y qué vas a hacer con ese juguete?», preguntó, dando un paso adelante. «Abandona esta rebelión infantil, Adeline. Has perdido. Devuelve el bebé y no llamaremos a la policía. No te acerques más», advirtió Adelina, apretando más a Gabriel contra ella. Pero Rogelio no se detuvo. Dio un paso más, tendiendo las manos al niño. En ese momento, Margarita se abalanzó desde el otro lado, obviamente planeando ir a espaldas de Adelina. Actuando por instinto, Adelina presionó el atomizador del bote de spray. Una nube de aerosol abrasador estalló, golpeando a Rogelio y Margarita directamente en la cara. El efecto fue inmediato y espantoso. Ambos gritaron de dolor, agarrándose los ojos. Rogelio se dobló por la mitad, tosiendo y jadeando. Margarita cayó de rodillas y su grito se convirtió en un estertor cuando la pimienta le quemó las vías respiratorias. «¡Mis ojos!», gritó rascándose la cara con las uñas. «¡Dios, mis ojos!». Cubriendo la cara de Gabriel con la mano, Adelina corrió hacia las escaleras, esquivando a Rogelio que se retorcía de dolor. El niño lloraba, asustado por los gritos y el extraño olor, pero se aferró con fuerza al cuello de su madre. Al bajar las escaleras, Adelina vio a la niñera confundida al pie, atraída por el ruido. «¿Qué ocurre?», preguntó la mujer mayor, mirando a Adelina y al bebé. «¿A dónde llevas al bebé?». «Apártate de mi camino», exhaló Adelina, apuntándola con el bote. «No quiero lastimarte, pero lo haré si es necesario». La niñera retrocedió, apretándose contra la pared. Su rostro era una mezcla de miedo y confusión. «Eres su madre», dijo de pronto, «la misma de la que habían estado hablando». «Sí», confirmó Adeline sin detenerse, «y me llevo a mi hijo a casa». Para su sorpresa, la niñera no intentó detenerla. En su lugar, dijo en voz baja: «Entra por la puerta de atrás. Allí no hay cámaras». Adeline le lanzó una mirada de agradecimiento y corrió hacia la puerta trasera. Detrás de ella seguía oyendo a Rogelio y Margarita gritar e insultar, pero no podían seguirla. El spray de pimienta los había incapacitado temporalmente. Saltó al jardín y corrió hacia la puerta de servicio por la que había entrado en la casa. El corazón le latía a 1000 por hora y los oídos le zumbaban de adrenalina. Gabriel seguía llorando, pero más tranquilo. Parecía que empezaba a darse cuenta de que estaba a salvo con su madre. «No pasa nada, cariño», susurró Adeline, trepando por la verja y bajando con cuidado con el bebé en brazos. «Pronto estaremos en casa. Todo va a ir bien». Una vez fuera de la mansión, no se detuvo. Con paso rápido, casi corriendo, se alejó de la colina donde estaba la casa de Rogelio. Tenía que salir del barrio lo antes posible, antes de que empezara la persecución. Las calles estaban prácticamente vacías. A esa hora la mayoría de los habitantes de San Ignacio ya dormían. Adelina caminaba abrazada a Gabriel y le susurraba palabras cariñosas. Poco a poco el niño se calmó e incluso empezó a mirar a su alrededor con interés, reconociendo a su madre y feliz de verla. «Mamá», repetía tocándole la cara con sus deditos. «Mami». «Sí, amor», le besó a Adeline las mejillas llorosas. «Mamá te lleva a casa». Al llegar a la calle principal, Adelina paró un taxi que pasaba. El conductor, un hombre mayor de rostro cansado, miró con desconfianza a la mujer y al niño que habían aparecido en la carretera a tan altas horas de la noche. «A la estación», dijo Adelina, subiendo al asiento trasero y acomodando a Gabriel en su regazo. «Y dese prisa, por favor». «¿Todo bien, señora?».
preguntó el conductor mirándola por el retrovisor. El bebé estaba llorando. Todo va bien, intentó Adelina sonreír con la mayor naturalidad posible. Es que llegamos tarde al autobús nocturno. Es una emergencia familiar, tenemos que irnos enseguida. El conductor asintió, pero aún había una mirada de sospecha en sus ojos. Sin embargo, se puso en marcha hacia la estación de autobuses. Durante todo el trayecto, Adelina no apartó los ojos de la ventanilla, esperando ver coches de policía con luces intermitentes. Estaba segura de que Rogelio ya había alertado a toda la policía de la ciudad. Pronto su foto estaría en todas las patrullas, en todas las estaciones de autobuses, en todos los taxis. Pero las calles seguían tranquilas. El San Ignacio nocturno vivía su vida acompasada, ajeno al drama que se desarrollaba en uno de sus taxis. Gabriel se durmió poco a poco en brazos de su madre, cansado del llanto y de las aventuras de la noche. Adeline le acarició la cabeza, sintiendo cómo la tensión de los últimos días la abandonaba poco a poco. Lo había conseguido. Había recuperado a su hijo. Ahora solo tenía que salir de la ciudad y luego intentó no pensar en lo que pasaría después. El plan solo llegaba hasta la salida de San Ignacio. A partir de ahí, todo era desconocido. Una nueva ciudad, nuevos papeles, una nueva vida. Sin amigos, sin apoyo, sin más sustento que el dinero que se había llevado. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que Gabriel estaba con ella. El taxi se detuvo frente a la estación de autobuses, un viejo edificio con columnas y grandes ventanales, tenuemente iluminado por la noche. «Ya hemos llegado, señora», dijo el conductor. «¿Necesita ayuda con el bebé?» «No, gracias», pagó Adelina rápidamente, intentando no mostrar cuánto dinero llevaba en el bolso. «Puedo arreglármelas». Bajó del taxi, se ajustó la chaqueta de Gabriel y su mochila, y caminó decidida hacia la entrada del edificio de la estación. El interior estaba casi vacío, con solo un par de viajeros dormitando en los bancos y una cajera aburrida hojeando una revista detrás del mostrador. Ya había comprado el billete para el autobús a Veracruz, que salía a las 23:45. Faltaba menos de media hora para la salida. Adeline encontró un banco libre en el rincón más alejado de la sala de espera y se sentó allí, acomodando la forma dormida de Gabriel. Ahora que la parte principal del plan estaba hecha, la invadió una terrible fatiga. Apenas había dormido ni comido bien en los últimos días, viviendo en un estado de tensión nerviosa constante. Ahora que la adrenalina empezaba a ceder, sentía que le temblaban las manos y las piernas. Pero era demasiado pronto para relajarse. Adelina se obligó a mantenerse alerta, mirando constantemente hacia la entrada, esperando a la policía o a los hombres de Rogelio. Cada nuevo visitante de la comisaría hacía que su corazón se hundiera de miedo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, no aparecía nadie. ¿Sería que Rogelio y Margarita aún se estaban recuperando del gas pimienta? ¿O tal vez habían decidido proceder con más discreción, sin llamar la atención de la policía, por miedo a un escándalo? En cualquier caso, cada minuto de retraso le venía bien a Adelina. Por fin, el altavoz anunció el embarque para el autobús a Veracruz. Adelina se levantó, recogiendo a un somnoliento Gabriel y su mochila. El niño se contoneó débilmente, pero no se despertó, apoyando la cabeza en su hombro. Por delante estaba la libertad. Por delante estaba su futuro, con su hijo.